Eh, Podemos empezar a conversar. Sí. Bueno, contarles un poco, ¿cierto? Que nosotros con la Dani somos las creadoras de Espacio Pickler, pero antes de llegar a Espacio Pickler, de hecho nos conocimos nosotras trabajando, eh, bueno, siendo parte de la Red Pickler Chile, pero trabajamos muchos años juntas en el programa Chile Crece Contigo en la comuna de San Joaquín, donde desde sus inicios intentamos incorporar elementos de la pedagogía Pickler, ¿cierto? En el acompañamiento de niños y niñas en las que son conocidas como salas de estimulación. Y entonces quisiéramos también conversarles un poquito nuestra propia experiencia personal en el ámbito de acompañando a niños y niñas con desarrollo lento o situaciones de discapacidad, y también lo que hemos podido aprender en este proceso, tanto teórico desde nuestra formación en pedagogía Pickler, pero también en nuestra formación profesional. Yo soy terapeuta ocupacional y la Dani es educadora diferencial, entonces desde el principio nosotros hemos tenido como esta intención, estas ganas de acompañar todo tipo de desarrollo. Entonces, desde este punto de vista, queremos partir primero como desde más lo general a lo particular, contándoles que si bien la pedagogía Pickler, de las cosas más conocidas de la pedagogía Pickler es el tema de la motricidad libre, hay en la pedagogía Pickler es un mundo y una pedagogía súper viva. ¿Ya? Entonces, pero Amy Pickler siempre tuvo esta mirada de... Perdón, se me cayó el audífono. Amy Pickler siempre tuvo esta imagen de un niño y una niña competente, ya de mirar al niño y la niña como una persona, independiente que tuviera un desarrollo lento o no. Siempre nos invitó a mirar cuáles eran las competencias de este niño y niña, quién era, ¿sí? Entonces, cuando Amy Pickler se hizo cargo del Instituto Loxi y se hizo cargo de la dirección de este orfanato, ¿cierto? No solamente ella acompañó niños y niñas con un desarrollo dentro de todo como normal, como le podríamos llamar. Llegaron niños al instituto en situaciones de discapacidad y algunas muy profundas, ¿ya? Y recordémonos también, los niños y las niñas pueden tener desarrollo lento a nivel de la motricidad, pero también a nivel del lenguaje, o pueden tener algunos aspectos de discapacidad intelectual, ¿ya? Y la verdad que todos y todas necesitan ciertos principios básicos, ciertas cosas básicas, ¿ya? Y en el Instituto Loxi, entonces, siempre lo que se dijo fue, tenemos que tratar a este niño y niña como persona, tratar de potenciar todo lo que trae, ¿cierto? Pero también reconocer que en algunos momentos va a necesitar de un acompañamiento más sistemático, más focalizado, por profesionales que están formados en esto, ¿sí? Pero nunca olvidar que los principios piklerianos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con fomentar los procesos de autonomía y de competencia en los niños y las niñas, ya que tengan una relación afectiva saludable con un adulto, la mirada de los cuidados cotidianos, de la posibilidad de moverse libremente y de jugar, no son solo principios que están como limitados a personas que tienen un desarrollo totalmente saludable y sin ninguna dificultad, todo lo contrario. Ya nosotros los miramos, o sea, todos los niños y las niñas necesitan estos principios básicos, necesitan que los acompañemos y los miremos como personas. Eso es como lo primero que quisiéramos como, como compartir. Ya, entonces mucha gente dice, no, es que la pedagogía Pickler no se puede aplicar a niños y niñas en situación de discapacidad. Y es todo lo contrario. La pedagogía Pickler es terapéutica y de hecho nosotros con Dani estamos haciendo formación en pedagogía de emergencia, en poder acompañar a través de la pedagogía Pickler incluso a niños con trauma, porque sabemos y reconocemos lo terapéutico que es esta mirada. Es lo primero que queremos decir y tiene muchas como aristas que mirar. ¿Sí? Así que ahí la Dani me puede complementar un poco. Mm, sí, como identificar, ¿cierto? Que el interés de Pickler desde siempre de poder mirar al niño y la niña como un organismo vivo, como dices tú, se interesó siempre por la fisiología y poder identificar estas competencias que tienen los niños y las niñas. Y esa misma como posición, esa misma visión se extrapola para mirar también a los niños y las niñas que tienen un desarrollo lento, que tienen un desarrollo diferente. Eh, Pickler hablaba, por ejemplo, como de un elogio de la lentitud. Para ella Mm. la lentitud era un valor, de hecho, ¿ya? Porque decía que cuando el desarrollo de pronto sea más lento, también uno va mirando como en cámara lenta, ¿ya? Y uno puede encontrar muchos detalles, muchas precisiones en el desarrollo de un niño o una niña que va avanzando en un ritmo más lento. Y como decía la Londra, entonces partimos como de la base
de estos principios piklerianos, por ejemplo, del respeto por el ritmo de desarrollo, eh, hacen que esta pedagogía, como desde su esencia, sea muy inclusiva, ¿ya? Y que permita entonces que todos los niños y las niñas puedan manifestar las cualidades con las que han venido al mundo, ¿cierto? A su propio ritmo. Eh, el derecho, ¿cierto?, a la autonomía, el derecho a la decisión, el derecho a poder elegir cómo, cuándo, dónde, ¿cierto?, en los ámbitos que le corresponden también a la etapa de su desarrollo. Eso también es importante saber que para el niño y la niña que tiene un desarrollo diferente es muy importante y podríamos decir que es aún más importante. A medida que vayamos adentrándonos en los temas, vamos a traer un poco esta imagen, ¿ya? Como, ¿qué significa para el niño o la niña que tiene un desarrollo diferente nutrirse desde la pedagogía Pikler? ¿Qué le permite como vivenciar, ¿ya? Y entonces desde ahí, como viendo estos principios muy generales, también queríamos como identificar que han habido profesionales de la pedagogía Pikler como son Judith Falk, Eva Calo, por ejemplo, profesoras que trabajaron con Emi Pikler. Judith Falk fue una pediatra que también fue directora del Instituto Pikler-Loxi, y Eva Calo, una pedagoga Pikler que trabajó con muchos niños y niñas con discapacidad en el marco del Instituto Pikler-Loxi. Entonces hay una experiencia ahí, ¿ya? Hay incluso algunos escritos, ya como el artículo de desarrollo lento que escribió Judith Falk, en donde se empieza como a hablar un poco de esta visión pikleriana acerca de la discapacidad. Y hace no mucho tiempo, ya el año 2018, se publicó como un documento ya que se llama Posicionamiento Pikleriano en torno a la discapacidad, que lo escribe otra pedagoga terapéutica que trabajó con Pikler, que se llama Shouki Borbeli, y con quien nosotras tuvimos también el placer de tener clases en el instituto. Y aquí entonces vienen también a decir como cuál es el real posicionamiento pikleriano acerca de este tema, ¿ya? Y lo que nos dicen desde el Instituto Pikler, ¿cierto?, nuestras maestras, es que cuando uno tiene una profesión de base, ya de acompañamiento al desarrollo diferente, ya sea en el ámbito de educación, como es en mi caso, como educadora diferencial, por ejemplo, o en el ámbito de salud, como la Alondra, que es terapeuta ocupacional, o un kinesiólogo, o un fisiatra, etcétera, ¿sí? Que tiene una formación de base para acompañar a niños y niñas con desarrollo diferente. Si además tiene una formación pikleriana, o sea, son versados en la pedagogía Pikler, entonces cada profesional podrá decidir cuáles son los elementos de la pedagogía Pikler que van a aportar a este proceso terapéutico o a este proceso educativo, ¿ya? Entonces también aquí es importante decir que si bien la pedagogía Pikler es un aporte para los niños y niñas que tienen un desarrollo lento, diferente, es cada profesional que se ha formado en esta línea que va a decidir qué elemento va a aportar a ese niño y a esa niña en particular, ¿sí? No es que lo miremos como algo general y totalitario, sino que hay que tener una formación de base, ¿cierto? Y además una formación pikleriana que me permita decidir cuáles van a ser esos elementos para trabajar con este niño o esta niña en particular. Entonces, como desde ahí también nosotras queríamos contar un poquitito sobre nuestra experiencia e ir hablando como de estos tres pilares, ¿cierto? Los cuidados piklerianos, la motricidad, el juego, cómo le permiten al niño o la niña con desarrollo diferente tener una vivencia de placer de sí mismo. Desde esta perspectiva pikleriana es muy importante que los niños y las niñas que tienen un desarrollo diferente puedan vivir el placer de ser sí mismos, ¿sí? El placer de ser respetados, el placer de ser esperados ya a sus ritmos y sobre todo en alguna medida, ¿sí? Poder llegar, ¿cierto?, a esta unidad de sí mismo, poder llegar a identificarse distinto del otro, ¿sí?, a este gran hito que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo.
que en el caso de niños y niñas que tienen un desarrollo diferente, por ejemplo, hay ciertos elementos de su desarrollo que podrían obstaculizar este proceso. Pero no solamente eso, sino que también la manera en cómo nuestra cultura tiende a identificar a un niño con desarrollo lento y diferente, ¿cierto? Si lo miramos como fuera de la pedagogía Pickler, la, nuestra cultura tiende mucho a querer como normalizar, ¿cierto? Como a exigir muchísimo más, ya si al niño con desarrollo típico se le exige que sea de una manera que el adulto tiene, ¿cierto? Como una noción esperable. En el caso de niños y niñas con desarrollo diferente, estas exigencias son mucho más altas, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que el niño o la niña pueda vivirse como un ser, como un individuo, a veces podría estar más restringida. Y, por ejemplo, Eva Kahlo, ya esta pedagoga Pickler, que también nosotras pudimos tener clases con ella antes de que falleciera, decía, lo más importante para un niño o una niña con discapacidad es encontrar de alguna manera su lugar en el mundo como un ser auténtico, ¿ya? Como esa posibilidad de traer lo propio a su ritmo, a su manera particular de ser y de estar en este mundo, con la organización, ¿cierto?, que tiene como individuo. Y entonces, ¿cómo generamos las condiciones para que este niño o esta niña también pueda traer eso propio? Que dadas las características de su desarrollo, a lo mejor a veces va a ser más difícil comunicar, a veces puede ser más difícil prestar atención, sostener la atención, o a veces también puede ser más difícil, por ejemplo, memorizar ciertos aspectos. Entonces, como, ¿cuál es nuestro rol ahí? ¿Ya? Y desde ahí nosotras queríamos contar un poquitito, quizás desde nuestra experiencia, cuáles han sido estos elementos que nosotras hemos ido incorporando, ya en el trabajo en salud, en educación, en el trabajo terapéutico. Eh, y desde lo personal les podría contar que como educadora diferencial he podido integrar todos los lineamientos piclerianos, ya, del respeto a la motricidad autónoma, el juego, ¿cierto? Como la posibilidad de vivir como una experiencia libre en el juego, y también los cuidados piclerianos. Y yo voy a hablar un poquitito más sobre el tema de los cuidados, y Alondra va a desarrollar más la idea del juego y de la motricidad. Y entonces desde el ámbito de los cuidados decimos también en Pedagogía Pickler que en el caso de niños y niñas con un desarrollo diferente, estos cuidados podrían tener una base terapéutica, ¿ya? Y esto, claro, lo digo como educadora diferencial que ha trabajado, ¿cierto?, con estos cuidados piclerianos en el acompañamiento de algunos casos. Y, y entonces, ¿por qué estos cuidados podrían tener esa base terapéutica? ¿Ya? Hay algunos autores también, como Natacha Kubuka, que es psicoanalista, que habla específicamente de estos cuidados como con esa línea terapéutica, porque los cuidados, ¿cierto?, tienen una regularidad. Los cuidados piklerianos tienen una regularidad, ¿cierto? Procuramos de que siempre sean en el mismo espacio cada cuidado, procuramos que tengan un ritmo durante el día y en el momento de atención personal con el niño y con la niña, ¿sí? También hay una especie de ritmo que nosotras denominamos una coreografía, ¿ya? Hay como una cierta secuencia, ¿ya? Para realizar este cuidado que en el caso de niños y niñas que tienen un desarrollo diferente, le va a permitir orientarse tanto en el espacio-tiempo como también en su propio cuerpo con mayor facilidad. Entonces, un cuidado pikleriano para un niño o una niña que tiene un desarrollo diferente es como fundamental para poder llegar a tomar conciencia de sí mismo, ¿cierto? Como un gran objetivo dentro de la primera niñez. Entonces, la regularidad del cuidado, en el caso de niños y niñas con desarrollo diferente, es reasegurador, ¿sí? Si bien hay una seguridad que los niños y las niñas van a vivir,
para el niño o la niña que tiene un desarrollo diferente, lo reasegura, lo reafirma en su existencia. Entonces, la regularidad de las situaciones, la calidad del cuidado, que lo hablamos en el Instagram Live anterior, ¿cierto? Y decíamos como las características que tiene en función del vínculo de apego, ¿cierto? Como la manera de hacer este cuidado y la calidad de esta relación, ¿qué le va a permitir al niño o la niña? Vivir una seguridad de sí mismo, ¿sí? Que todas las cosas sucedan con cierto ritmo. La repetición, en el caso de estos niños y niñas, le va a permitir orientarse, saber lo que lo que sucede, lo que va a venir, que el mundo sea más predecible. Pero también nos va a permitir trabajar la atención conjunta, que es algo que los niños y las niñas que presentan un desarrollo diferente, podríamos decir que en general presentan dificultades en ese ámbito, ¿ya? En el ámbito de la atención. Entonces, un cuidado pikleriano fortalece, potencia, facilita el proceso de atención conjunta, que es la base, ¿cierto?, de muchos aprendizajes, pero también la base de la comunicación. Y sabemos que los niños y las niñas que tienen un desarrollo diferente también tienen en su mayoría dificultades para poder expresar su mundo interior, para poder ser comprendidos, porque a veces los gestos son más lentos, a veces tienen formas distintas de comunicar, ¿ya? Nosotras hemos trabajado con niños y niñas que tienen de pronto hipotonía, por ejemplo, ¿cierto? Y la manera de comunicar va a tener una lentitud y un ritmo que no es el que esperamos con un niño que no tiene esas características. Lo mismo con el caso, por ejemplo, de un niño o una niña que tiene un síndrome de Down, ¿cierto? O alguna dificultad motriz, o alguna dificultad o discapacidad sensorial, como puede ser el caso de un niño ciego, por ejemplo, que a mí me ha tocado acompañar. Eh, ¿Cómo nos acercamos y promovemos un proceso de atención conjunta? ¿Cierto? Que va a dar las bases, ¿sí? Para que el niño o la niña traiga lo propio al mundo, le demos un lugar y entonces pueda llegar a habitarse, pueda llegar a orientarse en su cuerpo, vivirlo, ¿ya? Con el derecho que tiene el niño o la niña con desarrollo diferente también a vivir esas características de su propio desarrollo, a su propio ritmo. Entonces, un adulto o una adulta que acompaña a un niño con un desarrollo diferente va a tener ahí un rol mediador a través de los cuidados, ¿cierto? Que va a facilitar, va a ser de puente con los aprendizajes que él va a ir adquiriendo a su propio ritmo. La cooperación, ¿cierto? Va a ser un gesto clave para este desarrollo de la atención conjunta. Y entonces esta adulta que va a acompañar ese proceso necesita una presencia mucho más rigurosa, ¿ya? Mucho más atenta, mucho más lenta. Entonces también hay algunas maestras piklerianas, ¿cierto?, que dicen, hacemos los cuidados iguales pero mejor. Y ese mejor, ¿ya? Cuando decimos es lo mismo pero mejor, en realidad ese mejor habla de una presencia eh, realmente conectada con el niño o la niña, realmente en comunicación. A ver el gesto que puede ser más lento, que puede ser distinto al que estamos esperando, ¿cierto?, de un desarrollo típico, y entonces cómo nosotros vamos haciendo esta danza de la coreografía del cuidado que le permite al niño o la niña vivir el placer de su existencia, ¿ya? En ese sentido, el cuidado pikleriano es terapéutico para el niño o la niña, ¿sí? Son muchos aprendizajes los que un niño puede vivir desde ahí, pero ya cimentar las bases como del psiquismo, o al menos intentarlo, ¿cierto?, de que este niño pueda tener una cierta unidad de sí mismo, abre la posibilidad de aprendizaje inmenso, sobre todo en el ámbito del juego, ya como en el ámbito de la motricidad y lo que el niño o la niña aprende en su propia actividad, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje en los cuidados es como esta atención conjunta, el aprendizaje con la adulta, ¿ya? En ese momento de encuentro, y luego en el juego hay un proceso distinto, ¿cierto? Eso, creo que es esencial los cuidados para que el niño o la niña pueda vivir su verdadero yo, ya en la medida de su desarrollo, y que no tengamos niños y niñas con desarrollo diferente, siempre tratando de ser lo que los otros quieren que sea, ¿cierto? Siempre tratando como de llegar a ciertos estándares, a ciertas nomenclaturas, y entonces como
de pronto promoviendo mucho falso self, como se llaman también en otras corrientes, en psicología o en psicoanálisis, ¿cierto? Un yo o una vivencia de sí mismo que no siempre se ajusta a ese desarrollo individual. Así que eso, creo, esta visión del sujeto competente en los cuidados es esencial y es terapéutico para un niño o una niña con desarrollo diferente. Así que eso, amiga, no sé si ahora sigues tú. Yo me extendí, me pasé de corrido, pero No, está bien, no te hay doy el problema. paso para que tú nos puedas contar un poquito también tu experiencia como terapeuta ocupacional y quizás contar más sobre juego y motricidad, ¿cierto? Sí, no, bueno, gracias Dani. Yo siento que el tema de los cuidados, ojalá todo el mundo conociera más los cuidados piglerianos porque son el piso, el cimiento de la casa, ¿cierto? Para que el niño se pueda construir saludablemente. Ya se habla mucho de vínculo apego, como lo hablamos la sesión pasada, ¿cierto? En nuestro Instagram Live pasado. Yo solo quisiera reforzar, ya que la seguridad que el niño vive en los momentos de cuidado, este sentimiento de sentirse como persona, que más encima, imagínense, un niño que está en situación de discapacidad, todo el tiempo el ambiente tanto material como el ambiente afectivo, el ambiente que le rodea a la gente, nosotros todos sin quererlo, le recordamos todo el tiempo que tiene una discapacidad, que tiene algo que queremos llenar, que tiene una carencia, ¿cierto? Tú no vas al ritmo del resto. Entonces, queremos ponerte al ritmo del resto, queremos que seas normal, normalizarlo. Todo el rato le estamos recordando que él no puede. Entonces, no es que tú no puedes caminar como el resto, no puedes jugar como el resto, no estás aprendiendo como el resto, entonces todo el tiempo necesitas a alguien que te sostenga. Y que eso, en cierta forma, el niño se acostumbra a sentirse un poco incompetente, pero nosotros decimos, el momento de los cuidados no es el momento de estimular, ¿ya? No es el momento de hacerle ejercitaciones al niño, ni aprovechar para hacerle los 500 masajes que nos dijo el terapeuta que le teníamos que hacer, ni aprovechar de hacerle toda la estimulación física, ¿ya? Y las ejercitaciones, porque es un momento de vinculación, es un momento donde el niño siente placer. No es el momento para hacerle la actividad. ¿Ya? Eso es lo primero que queremos decir, porque además es una, como decía la Dani, es una experiencia de aprendizaje conjunta, ¿ya? Por ejemplo, Dani y yo hemos trabajado, por ejemplo, con niños en situaciones de discapacidad físicas profundas, niños que están en silla de ruedas, que tienen una hipotonía tan profunda que no se pueden mover, y en el momento de los cuidados donde les sacamos las ayudas técnicas, donde pueden estar acostados, entrar en contacto ocular con la adulta, y sienten cómo los tocan, y aunque puedan moverse poquito, colaboran dando su mano, dando su pie, ya, y es el momento donde hay mayor conversación y sabemos hoy en día que el momento de los cuidados es un momento donde cerebralmente el niño o la niña está más abierto a aprender el lenguaje, tanto gestual como verbal, ¿cierto? Por lo tanto, es un momento privilegiado de aprendizaje también de muchas cosas. Nosotros decimos es una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, eh, podemos nosotros saber como profesionales que es una experiencia de aprendizaje, pero no le tenemos que decir al niño, ya, ahora vas a aprender esto otro. No, es un momento de encuentro, ¿no? Y a través de este encuentro el niño entonces desarrolla aprendizajes que después va a querer aplicar en el ámbito de la motricidad del juego, ¿ya? Por eso es tan importante que siempre miremos como estos tres elementos. Entonces, Mm. ¿cómo ayudamos a que un niño se sienta súper seguro pese a sus dificultades, trate de moverse libremente en el suelo, trate de poner, ¿cierto?, en juego su propio aprendizaje, aunque quizá no esté en el ritmo del otro. Lo va a poner en juego siempre y cuando se sienta seguro, ¿cierto? Y sienta que alguien por lo menos reconoce sus competencias. Para eso necesitamos que alguien lo mire como persona y diga, ah, esto es lo que, en este caso, por ejemplo, no sé, pues yo les cuento, yo acompañé a un niño, eh, vamos a hablar, les voy a mostrar un ejemplo solamente. Ya, en el ámbito, por ejemplo, del síndrome de Down, mucha gente o sea, los niños, por ejemplo, con síndrome de Down o los niños con autismo son niños que reciben intervenciones de por vida, ¿ya? Y eso que tienen dificultades totalmente distintas, en ámbitos muy distintos. Un niño con síndrome de Down es un niño que socialmente está súper abierto al mundo y quiere comunicarse con el resto, pero tiene sus dificultades, ¿cierto? Muchos de ellos tienen discapacidad intelectual, tienen una hipotonía base que les dificulta la motricidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar como dos puntos de vista bien distintos y cómo en ambos la pedagogía Pigler es tan constructiva. Entonces, lo primero es que la mirada tradicional nos dice que nosotros tenemos que estimular el desarrollo y que en el caso de un niño en situación de discapacidad o que está con un desarrollo lento, por ejemplo, o que tiene un retraso en el desarrollo, tenemos que hacer la estimulación. Y la estimulación es enseñarle aquello que el niño no ha desarrollado por sí mismo. Y en ese proceso no nos cuestionamos si es que más que estimular podríamos mediar, ¿sí?
¿Cómo apoyamos a que ese niño con sus competencias, cuando su desarrollo lento, pueda desenvolverse en el mundo sin tener que nosotros enseñarle todo? Y eso es en el ámbito del juego y de la motricidad. Entonces, por ejemplo, un niño que tiene un desarrollo lento, que tiene una hipotonía, ¿ya? O que por alguna razón del entorno tiene un retraso en el desarrollo, entonces tiene 1 año y medio y no camina, por ejemplo, ¿ya? O está con una hipotonía súper profunda y el niño no gira, ¿ya? Claro que quizá necesita un poco de kinesiología, necesita apoyo en eso, que le hagan ejercitación. Nosotros no podemos decir los kinesiólogos acá no pueden actuar o los terapeutas, lo necesita. Pero el niño necesita también momentos en donde tenga un espacio de juego en el suelo, donde pueda tratar de poner a prueba sus propias competencias motrices a su ritmo. ¿Ya? Entonces, si estamos todo el rato haciendo la ejercitación, ¿en qué momento él pone en práctica los propios movimientos de su cuerpo? ¿Ya? Y en el caso del niño con síndrome de Down en particular, nosotros hemos acompañado a muchos niños y en general como la hipotonía lo que hace es que el niño o la niña siga la misma trama de desarrollo motor que postuló Pickle, la misma mirada de motricidad libre, ¿cierto? El niño de la postura boca arriba va a girar boca abajo, va a lograr sentarse y gatear, algunos tienen más dificultades, ¿cierto? Por su hipotonía de base, pero lo van a lograr hacer si les damos tiempo. Y al mismo tiempo, si les preparamos espacios de juego, si seleccionamos adecuadamente qué juguetes les ofrecemos. Pero si estamos todo el tiempo diciéndole a la mamá es que le tiene que hacer ejercitación todo el día, ¿cierto? Primero, que el padre y la madre se convierten en terapeutas de los hijos y eso puede alterar la relación si es que nosotros no cuidamos bien el cómo relacionarse. Genera mucha ansiedad en los padres, mucha culpa si es que no le hacen toda la ejercitación que tienen que hacer. ¿Y en qué momento ese niño descubre quién es y hasta dónde puede llegar él? Sin que le digamos todo el tiempo, no, es que tú no puedes, entonces yo lo hago por ti, ¿no? Entonces es súper importante, no estamos diciendo que no hay que intervenir, estamos preguntándonos cómo intervenimos para que ese niño se sienta competente, para que tenga un espacio para conocerse a sí mismo. ¿Ya? Entonces mediamos. Entonces el niño está, por ejemplo, queremos que el niño está tratando de reptar o de gatear, le ponemos juguete y conversamos y le decimos, mira, yo sé que te gusta esto aquí, entonces te lo ofrezco, le ponemos palabras en su juego, entonces lo ayudamos a mentalizar el juego, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos ayudando a tomar conciencia? Sin necesidad, ¿cierto?, de nosotros escoger el material y decirle, bueno, ahora tú vas a hacer esto, entonces haces la torre con argollas y yo te siento. Claro. Entonces, cuando nosotros hacemos todo por el niño, recordemos que el aprendizaje significativo sí surge desde la experiencia propia, ¿cierto? Desde la propia iniciativa. Entonces, el niño no escoge cómo jugar, no escoge cómo moverse, el aprendizaje experiencial no es tan significativo que cuando nace desde el propio interés, ¿ya? Ahora, sabemos obviamente que si hay una discapacidad intelectual de base, ¿ya? Por ejemplo, hay dificultades en la interacción y la comunicación, necesita un poco más de apoyo, pero no por eso invisibilizamos quién es, ¿cierto? Entonces, como la estimulación temprana tiene esta mirada de normalizar a los niños, entonces a veces nos perdemos de mirar quién es este ser humano que nos quiere mostrar dónde está ahora y hacia dónde lo queremos llevar, ¿cierto? Desde la mirada de la zona de desarrollo próximo, pero a veces nos saltamos demasiado hacia el futuro y no, entonces estamos súper pegados en lo que no hace y no miramos qué hace, quién es, cuáles son sus competencias de ahora, ¿cierto? ¿Ya? Y eso entonces que nos genera tanto a los padres como a los profesionales esta sensación de que el niño no avanza como queremos que avance. ¿Ya? O a la velocidad que quisiéramos. Entonces no nos centramos, ¿cierto? Nos centramos mucho más en todavía lo que le falta. Estamos siempre empujando hacia lo que le falta y no le permitimos en este rato decir, oh, mira todo lo que está descubriendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de un niño con autismo, ¿ya? Nosotros hemos acompañado muchos niños con autismo también. Eh, los cuidados piklerianos ahí, los cuidados cotidianos son claves, ¿cierto?, para invitar al niño a abrirse al mundo y a comunicarse. Y esas mismas estrategias de comunicación las pone en juego, valga la redundancia, en el juego. Pero necesita un poco de mediación. ¿Cómo lo acompañamos y cómo quizá le preparamos espacios de juego para que él pueda decidir? Luego le ponemos palabras mientras él juega, podemos, ¿cierto?, imitar su juego, hacer una especie de flirt time. Podemos ocupar otro tipo de estrategias que son, digamos, más mediadoras, pero no directivas. ¿Ya? Y creo que ahí está la diferencia, y por eso la Dani les comentaba, no es que nosotros no queramos hacer nada, todo lo contrario, que nosotras queremos, o sea, desde la mirada picleriana, desde la mirada profesional, nosotros queremos potenciar lo mejor de cada niño y niña, con todas las dificultades que trae trabajando en equipo. ¿Ya? Entonces trabajamos en equipo con el fonoaudiólogo, con el kinesiólogo, ¿cierto? En el caso de la inclusión educativa con el jardín infantil para ver cómo todas estas estrategias las podemos incorporar en un ambiente, ¿cierto?, que sea saludable y que potencie a este niño, ¿ya? Pero también hay que reconocer, por ejemplo, una cosa súper importante que dijo la Dani, es cómo nosotros incorporamos las terapias en la vida del niño, en su ritmo propio.
¿ya? ¿Cómo cuidamos de que un niño y una niña, por ejemplo, no pierda sus ritmos propios o el ritmo del hogar porque la mamá pasa 24/7 yendo de una terapia a otra? Entonces ese niño nunca tiene el espacio de estar en casa o de tener un ritmo establecido, ¿sí? Entonces decimos, en general los niños con situaciones de discapacidad más complicadas, su rutina se orquesta en torno a las terapias. Entonces son niños que pasan muy poco tiempo en casa, que las mamás, ¿cierto?, andan paseándose por todo Santiago haciéndole terapias al niño, ¿ya? Y entonces, ¿en qué momento también ese niño tiene su espacio propio? O ese espacio como de cuidado con la mamá, ¿ya? Entonces, el rol profesional tiene muchas miradas, pero desde la pedagogía Pigler lo que primero que podemos ayudar es a mirar, por ejemplo, que tocar el cuerpo al niño no es lo mismo, ¿sí? Cómo nosotros le anticipamos lo que vamos a hacer cuando hacemos una terapia. O permitimos la contención de la madre cuando el niño está llorando y se siente angustiado, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegamos para que ese niño sienta placer en el aprendizaje, por ejemplo, cuando estamos haciendo una sesión? Y que son cosas que uno dice, oh, son súper clave. Es como súper obvio, ¿cierto? Que la mamá y el papá pues, tienen que estar en la terapia y el niño no lo tenemos que estresar. Pero ¿cuántas veces por hacer la ejercitación motrices que sabemos que necesita, ese niño tiene niveles de cortisol súper elevados durante la sesión, la pasa pésimo, después ya llora entrando, ¿cierto?, al lugar, porque quizás ese profesional está tan centrado en la motricidad que se olvidó anticiparle, de mirarle a los ojos y explicarle lo que estaba pasando, permitir quizá que la madre contenga. Yo no estoy diciendo que todo el mundo es así, ya, pero a veces pasa, como detalles tan simples que tienen que ver con cosas básicas como el tocar el cuerpo, como el anticipar, son principios piclínicos que van más allá de los cuidados, ¿ya? Y que pueden entregar tanto respeto y que pueden abrir tanto a que tanto el padre, la madre como este niño se abran a esta posibilidad de quizá recibir este tipo de tratamiento. Entonces podemos Total. mirar que el aporte picleriano tiene muchos niveles, ¿sí? Te iba a decir que a propósito de eso que estás diciendo, también como que cimenta las bases, esta como manera de tocar el cuerpo del bebé va a cimentar las bases de este vínculo terapéutico también. Mm. Como dices tú, muchos niños y niñas después tienen temor cuando ven un delantal, no sé, como, ¿cierto? Ve un uniforme de un profesional de salud de pronto, y ya ver eso es como que se ponen a llorar, ¿cierto? Y manifiestan un poco este temor a enfrentarse a esa situación que muchas veces es beneficiosa para su desarrollo, pero que la viven de una manera muy dramática. Mm. Entonces, como esta manera, ¿cierto?, de crear una atmósfera picleriana más allá del tipo de terapia que yo tenga que hacer porque un niño o una niña la necesita, va a permitir entonces también crear un vínculo terapéutico segurizante para el niño o la niña y también para su familia, porque las familias también lo pasan mal cuando les toca ver ciertos tipos de terapia que son más invasivos. Entonces, ¿de qué manera generamos una atmósfera que se viva lo más cálida posible para el niño o la niña y también para esa mamá, para ese papá que acompaña? Creo que no da lo mismo la manera porque se juega también eso que es esencial y que es el vínculo terapéutico. Tal cual. Eso Sí, quería yo como complementar. exactamente eso apuntaba, Dani, gracias. Le pusiste las palabras, ¿sí? Y otra cosa que quisiera contarles, que esto es más concreto todavía, pero hablando un poco, nosotros con la Dani hemos vivido muchos malentendidos piglerianos, ya, y es una de las razones también por las cuales también estamos aquí conversando con ustedes. Ya, es cierto que hay gente que dice, no, que la pedagogía Pigler no se puede aplicar en el ámbito de la discapacidad, o la gente que conoce las investigaciones de mi Pigler en torno a la motricidad, también dice como, o sea, por ejemplo, nosotros hemos acompañado a hartas familias, pues, entonces, incluso también a nivel online, mucha gente hablando de la motricidad libre. Entonces, padres y madres que dicen, oye, pero es que mi bebé tiene, no sé, pues tiene un año y todavía no camina. Entonces, ya, o tiene un año y medio y no camina. Y mucha gente, no, no, así que desde la investigación de mi pica no importa, si los niños tienen, hay que respetar el propio ritmo de cada niño, entonces cuando él quiera más o menos va a caminar. Y yo quisiera aclarar esto malos entendidos piclerianos, ¿ya? Como en nuestro rol. La investigación de mi Pickler, ¿cierto? Se hizo una investigación súper estandarizada con más de 700 bebés, ¿cierto? Y Membicle lo que propone eh, es que el desarrollo es fisiológico, por lo tanto todos los niños y las niñas siguen una trama, ¿cierto? Que, bueno, ustedes pueden leerla en el libro Moverse en Libertad o quizás han hecho algunos de los talleres con nosotros del detalle, ¿cierto? Pero es tremendamente importante poder conocer los límites, ¿ya?
siempre cuando uno mira el desarrollo de la motricidad, por ejemplo, tenemos que mirar tanto, no solamente el ritmo del desarrollo o las edades, a qué edad el niño hace cada cosa, sino que tenemos que mirar la cualidad del movimiento. Y eso es algo que creo que mi Pickler nos ha enseñado mucho, ¿cierto? Mirar, observar, ¿ya? Entonces, no es lo mismo un niño o una niña que tiene un año, por ejemplo, y no se sienta, no gatea, pero vemos además que tiene dificultad en su movimiento, que tampoco juega mucho, cómo está su manipulación, su nivel de comunicación, podemos decir, quizás este niño necesita una evaluación de un neurólogo, o por lo menos la consulta con el pediatra para mirar cómo está, ¿ya? Claro. Que decir no, porque de la pedagogía Pickler se dice que el niño, entonces, que el niño va a seguir su propio ritmo, entonces dejémoslo. No. Porque lo primero que queremos decir es que desde la pedagogía Pickler el rol del adulto mediador es clave. Y el adulto, hablamos de la de la exploración autónoma de un ambiente enriquecido, ¿sí? Y el ambiente enriquecido es afectivo, también es espacial, ¿cierto? Y si ese ambiente no está tan enriquecido, no podemos asegurar que el niño va a seguir avanzando en su desarrollo tan saludablemente. Tenemos que mirar ese ambiente enriquecido. ¿Cómo está la relación con el adulto? ¿Cómo está la preparación del espacio? Pero también cómo está la cualidad del juego y el movimiento de ese niño. No solamente a qué edad se sienta, sino que cómo lo hace. Ya niños, por ejemplo, que gatean con el poto porque quizá tienen un tono muscular más bajo o porque los sentamos tempranamente y no logran sacar el gateo. Ya, y te dicen, no, si es normal, si todos los niños se mueven a su forma. No, desde la investigación en la pedagogía Pickler y desde nuestros casi 10 años de experiencia acompañando niños, nosotros no hemos, los niños que vemos poteando en vez de gatear es porque han tenido intervención en su desarrollo o porque pueden tener algo más. Entonces no da lo mismo cómo se mueven. ¿Ya? Sí. Eso es lo primero que queremos decir. Entonces queremos aclarar estos malentendidos. Mm. ¿Ya? En general, los niños y niñas en Chile en promedio caminan como al año 4 la mayoría está caminando. ¿Ya? Ahora, si un niño al año 4 meses o al año y medio se pone de pie con apoyo, está caminando hacia los laditos, gatea súper de forma coordinada, ya indica con el dedo, hace juego constructivo y mete una cosa dentro de otra, podemos decir, quizá va con un desarrollo lento normal. Y lo que necesita, ¿cierto?, es seguir potenciando su entorno. Pero si al año y medio no camina, la recomendación profesional sería mejor vayan al pediatra y consulten para que descartemos la posibilidad de algo y también cuestionémonos si que quizá la preparación del entorno está siendo adecuada o hay algo que nos falta aprender. Y por eso tienen que haber, por eso podemos buscar profesionales como la Dani, como yo, como Katy Quintana, como otras compañeras de la Red Piclet Chile, otras compañeras en otros países, que son terapeutas, que tienen conocimiento en discapacidad, en desarrollo lento, pero además tienen la mirada picleriana. Entonces, podemos ayudar un poco a enriquecer este espacio para potenciar el aprendizaje. Pero esto no es como los niños y las niñas tienen su desarrollo, entonces los dejamos eternamente, sí, siempre y cuando aseguramos que las condiciones del entorno les van a permitir su desarrollo. O descartamos que quizá por algo de base que tenemos que acompañar con un equipo multidisciplinario. Entonces lo quiero aclarar, aquí no da lo mismo que el niño tenga 2 años y no camine, o que tenga un año y medio y tampoco camine, tenemos que mirar la cualidad. ¿Quién es ese niño? ¿Qué nos está mostrando? Si su desarrollo se ve saludable, pero solamente necesita, por ejemplo, más confianza en sí mismo, quizás no camina no porque no pueda a nivel motriz, sino que es muy inseguro, o que dio primeros pasos y se tropezó y quedó muy asustado y necesita más tiempo para reasegurarse. ¿Cómo lo reaseguramos? Con cuidados piclerianos. Entonces, si le enseñamos a la madre o al padre a darle más tiempo en la alimentación o en el momento de ir a acostarse, ¿cierto? Enriquecimos el momento cuidado, le damos más seguridad efectiva que quizá le permita abrirse en el espacio. ¿Ya? Mm. O un niño que tuvo muchos cambios en el último tiempo no se va a atrever a hacer un salto cualitativo en su desarrollo, porque necesita reasegurarse primero. Entonces, tantas cosas que hay que mirar que no necesariamente nos indican una situación de discapacidad, pero que sí nos habla de que en el entorno tenemos que mirar algo que pueda mejorarse. ¿Ya? Mm. Así que quisiera aclararlo porque es uno de los malos entendidos piquerianos que nos encontramos todo el tiempo. ¿Sí? Eso. Sí, genial, Alo, porque siento que aclaraste muchos malos entendidos y ese en particular es fundamental en el caso de niños y niñas que pueden presentar un desarrollo diferente y que muchas veces también podemos contribuir a una detección temprana si es que tenemos como la información completa. Nosotras trabajamos en el Chile Crece Contigo, ¿cierto? Mucho tiempo. eh, y ahí justamente se promueve esto, ¿cierto? Como la evaluación sistemática, ¿cierto? En los primeros años de vida para poder detectar lo más tempranamente alguna alteración del desarrollo, porque sabemos que mientras más temprano un niño o una niña reciba el apoyo pertinente, ¿cierto? Puede tener más posibilidades también de desplegar su desarrollo. Entonces, yo me había quedado también con esta idea como cuál es nuestra concepción epistemológica acerca del aprendizaje, ¿sí? Porque muchas veces como que los programas de estimulación temprana
etcétera, ¿sí? Como en esa vía que tienen una visión del aprendizaje, ¿ya? Una concepción epistemológica del aprendizaje centrada en el estímulo y la respuesta. Entonces, Mm, desde la pedagogía Pickler podríamos decir que esta concepción del aprendizaje está más vinculado al proceso constructivo, ¿cierto? Esta construcción autónoma que hace el niño o la niña de su propio aprendizaje. Y en el caso de niños y niñas con desarrollo diferente, con discapacidad, no es la excepción. ¿Ya? Ellos también tienen el derecho de poder hacer sus propias hipótesis, sus propias investigaciones en el juego, conocerse, como dice la Londra. Entonces, también creemos en ellos y en ellas y en sus capacidades de aprendizaje, pero para eso, para poder hacer un buen acompañamiento picleriano, ¿cierto? Es importante tener una formación y es importante tener la información completa, ¿ya? No una idea solamente, como dice la Londra, de que todos los niños se mueven libremente y van a llegar a caminar y me quedo con eso. Eso es no conocer la pedagogía Pickler. ¿Ya? Es verdad, y eso hay muchas personas hablando sobre esto, incluso también acompañando a familias, y no es así. La verdad es que es mucho más riguroso, requiere una observación profunda. También la observación es una estrategia metodológica del profesional picleriano que acompaña, ¿cierto?, a niños y niñas y a sus familias que presentan un desarrollo diferente. Y entonces podemos evaluar a través de la observación, ¿cierto? Y emitir, ¿cierto? Un cierto como plan de acompañamiento a partir de eso que observamos, pero porque tenemos una formación de base que nos mm. permite hacerlo, ¿ya? Eso también como para complementar la idea que tú nos traías, Alo. Y nada, vamos a leer algún comentario o alguna pregunta que haya y también aprovechar de invitarlos a un taller temático sobre desarrollo diferente que estamos armando ya con la Londra y con la Katy Quintana. Parte el próximo martes, van a ser 3 semanas en donde vamos a hablar durante mucho más tiempo sobre este tema y con más detalle. Hoy día solamente traímos como una mirada introductoria para que ustedes también puedan conocer, informarse, ¿cierto? Y como ojalá despertar en cada uno y cada una de ustedes la posibilidad de seguir investigando. Así es que eso, vamos a estar